Buenas noches, yo soy la doctora Andrea Busquiazo. Antes que todo quiero agradecer a Tres Sin Límites por la invitación a estas conferencias en vivo durante esta etapa en donde nos vamos a informar hoy un tema que nos toca muy de cerca, que es el COVID, las vacunas, especialmente qué expectativas hay y también qué futuro nos depara frente a este cambio. Quiero agradecer muchísimo a Roxana Satibjar, a Milena Viñas y a Marta Gómez Villalba por la invitación a este segundo programa de este ciclo que es un magazine radial. Bueno, el tema que primero voy a tocar va a ser las vacunas que tenemos, o sea, el desarrollo de vacunas hoy de COVID. Para eso me gustaría primero focalizarme en cómo se genera el desarrollo de un medicamento o de una vacuna. Usualmente nosotros tenemos fases de la investigación en los ensayos clínicos. Esas fases son desde la preclínica, donde se comprueba lo que se quiere estudiar, el medicamento o la vacuna, ya sea in vitro, que no son organismos vivos, o en animales. Esa es la fase preclínica. Después empezamos con la fase 1, en donde ahí ya tenemos voluntarios sanos en número reducido de 20 a 80, en donde se establece la dosificación. Después pasamos a una fase 2, donde tenemos ya mucho más pacientes, en donde ahí se establece la tolerabilidad y la seguridad de la vacuna en este caso. Después pasamos a una fase 3, en donde en la fase 3 ya se establece la eficacia y también se lo compara con otras vacunas en forma concomitante. Una vez que esto está probado y que realmente todas las fases son exitosas, entonces pasamos a que se aprueba, ¿sí?, por los entes regulatorios, sobre todo FDA en Estados Unidos y la EMA en la Unión Europea, y el medicamento empieza a comercializarse. Y ahí pasamos a la fase 4, en donde es la farmacovigilancia. Y ahí vamos a tener entonces que la droga está en la venta, la vacuna está en la venta, pero igual se sigue vigilando la seguridad del medicamento. De hecho, muchos medicamentos, vacunas y también drogas han salido del mercado porque se ha visto que hubo eventos adversos después de años de que están utilizándose. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todas estas fases que acabo de nombrar llevan entre 12 a 15 años para poder desarrollar un medicamento, y que cada 100.000 medicamentos que entran en esta fase de experimentación, uno solo llega a aprobarse en el lapso de 12 a 15 años. Entonces, no quiero desilusionarlos, pero bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa con las vacunas en este momento con COVID? En este momento tenemos que se está haciendo un esfuerzo descomunado para, como es una emergencia sanitaria, para tratar de sacar una vacuna lo antes posible, pero para eso se están tratando de adelantar las fases de preclínicas en animales sobre todo, y entrar rápidamente a una fase 1, que son los voluntarios sanos, que son los que necesitamos, gente que no esté infectada. Entonces, ¿cuándo es el promedio para tener más o menos datos de seguridad y eficacia para una vacuna? Y bueno, lo más rápido posible es entre 12 a 18 meses, no menos que eso. Es imposible tener datos de seguridad. Sí podemos tener datos preliminares, ¿sí?, pero no de seguridad ni de eficacia. Por eso necesitamos eso. Y entonces, ¿qué pasa? Esa vacuna no nos va a servir para esta pandemia que estamos pasando hoy, sino que nos va a servir para pandemias, para evitar futuras pandemias. Es decir, para este año obviamente no nos va a servir. Nos va a servir para el año que después que salga la vacuna, para poder vacunarnos frente al virus y no estar expuestos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos 90 vacunas en desarrollo. Los países principales que están a la cabeza son Estados Unidos, China, después viene Europa y Australia.
La vacuna en China se está haciendo, es una de las que se está haciendo con un virus inactivado. Ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, que lo está haciendo Sinovac Biotech, en donde es una versión inactivada del virus, o sea, es un virus que no infecta, del SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con este virus? El virus tiene distintos componentes, proteínas, lípidos, antígenos, son diferentes, entonces la vacuna tiene que estar dirigida contra uno de esos antígenos. ¿Y qué pasa? Al hacer el desarrollo de la vacuna hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar, y esas técnicas son, por ejemplo, a virus inactivados, o sea que no están infectados, una réplica viral, se pueden utilizar la cadena genética, que es el ARN mensajero en este caso, que es una cadena de proteínas, se puede ir contra una subunidad específica de una proteína, o sea que en este momento hay 8 técnicas distintas. La China es la que usa el virus inactivado y sería la aplicación de una sola dosis, mientras que la de Estados Unidos está utilizando una técnica que no se utilizó nunca, que es justamente la del ARN, la de la cadena genética, que serían 2 aplicaciones, una por ejemplo al día de hoy y otra al mes. Entonces, esas son las que están más avanzadas. Después ustedes habrán escuchado que se está haciendo en Reino Unido, en Oxford, también una vacuna con la generación de anticuerpos lo antes posible. Uno de los laboratorios más importantes, AstraZeneca, se ha unido a esto, pero la vacuna estaría recién en los primeros, pacientes para fin de año, y ellos lo que tendrían que hacer o estiman hacer con la ayuda de este laboratorio es que estén utilizando, para finales de año, desarrollando alrededor de 100 millones de dosis, primero para utilizarlas localmente, ¿sí?, en Reino Unido, y después para distribuirlas a nivel mundial. Pero bueno, para esto faltan algunos meses. Entonces, ¿qué tenemos hoy con las vacunas? Tenemos muchísimos ensayos clínicos, pero no tenemos todavía nada en mano que nos diga esto va a servir, ¿sí? Porque cada ensayo clínico está dirigido hacia enfocado hacia un antígeno específico. Tenemos que ver cuál va a ser la mejor vacuna para que tenga la mejor eficacia. ¿Qué se hace en el mientras tanto? Tenemos pacientes infectados, entonces también se están haciendo ensayos clínicos para ver cuáles son las mejores medicaciones que tenemos hoy en día para poder afrontar al paciente que sí tiene COVID. Dentro de esos tenemos a los retrovirales. Uno de los más conocidos que se está utilizando es el Remdesivir, que se utilizó ya en la pandemia del SARS en 2003 y en MERS en el 2012, y también se está utilizando para el ébola. Hay muchos retrovirales que también se están utilizando drogas como la hidroxicloroquina o inhibidores de interleuquina 6. Y esto tiene un sentido, es por el mecanismo de acción del virus. El virus hace una explosión inmunológica en donde saca en el cuerpo un montón de citoquinas e interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, y hay drogas que bloquean a esta interleuquina y que se utilizan, como el tocilizumab, que también muchos de ustedes lo han escuchado, que se utiliza para enfermedades autoinmunes, porque tiene más o menos un mecanismo de acción similar. Bueno, dicho todo esto, es muy importante que la gente, por ejemplo, que ya haya tenido COVID, ¿qué tiene? Con toda la aplicación que les di es que genera anticuerpos, y esos anticuerpos quedan dentro del plasma. Entonces es muy importante que esos pacientes puedan donar ese plasma, ¿sí?, para que sea administrado a pacientes que están con el COVID, y así hacer que la enfermedad tenga menos complicaciones y acortar los tiempos. El Ministerio de Salud de la Nación sacó, ¿sí?, una campaña de recolección
para donantes, voluntarios donantes que hayan estado con la enfermedad y que tengan anticuerpos en plasma, para donarlos en distintas instituciones, o sea, hospitales. Estos hospitales son el Hospital Durán en Capital Federal, es el Hospital Posadas en el Palomar, después tenemos el Hospital del Cruce en Florencio Varela, el de Vicente López y Planes en General Rodríguez, tenemos la Fundación Hematológica Sarmiento y la Fundación Hemocentro de Buenos Aires. Los pacientes firman un consentimiento para donar su plasma y ese plasma se conserva para poder ser administrado a los pacientes que están infectados. Así que esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Porque hoy es una de las herramientas que tenemos de administrarle el plasma de un convaleciente a un paciente que está enfermo. Bueno, dicho todo esto y sabiendo que la vacuna no va a estar hasta dentro de por lo menos un año, tenemos que hablar ahora cómo vamos a seguir. Entonces, una de las cosas es, tenemos los test acá, por lo menos en Argentina, validados. El gobierno hizo una experiencia en Retiro, en Once y en Constitución con unos kits que llegaron de China, en donde evalúan dos tipos de anticuerpos, los IgM, que son para enfermedad aguda, o sea, el paciente que está con enfermedad activa en este momento, y los anticuerpos IgG, que son aquellos que cuando pasaron ya 21 días de la enfermedad son positivos y quiere decir que el paciente se curó y quedó con anticuerpos en sangre. Entonces, esos test se realizaron en 1.270 voluntarios y solamente 8 dieron positivos. Hubo un montón de discrepancias y seguramente han leído en las noticias de que si el test es bueno o malo o no, o sí. Bueno, que un test sea realmente específico y que tenga mucha especificidad y eficiencia para lograr detectar al COVID en forma temprana y después en forma tardía, lleva su tiempo. Pero nosotros tenemos que aparte necesitamos ese insumo si vamos a estar sin vacuna, frente a una situación en donde esto obviamente tenemos que salir a trabajar, tenemos que tratar de volver a tener una vida normal y bueno, ver de qué manera estos test podemos tenerlos disponibles para que la gente que no esté con síntomas se lo puede realizar antes de ir a hacer un trabajo o antes de realizar cualquier cosa. Ese es el tema principal, ¿no? de poder tener esto a disposición nuestra. Entonces, con todo lo que dije, me gustaría hacer, hincapié en algo que nos está pasando, que es lo que está generando esta pandemia. Esta pandemia, como todas las actualizaciones del coronavirus dominan las noticias, lo que está generando es una sensación de angustia, de incertidumbre, de miedo, de frustración, de preocupación, de estrés, incluso de pérdida, porque muchos hemos perdido un montón de nuestra rutina habitual y eso es algo que realmente nos afecta a cada uno de nosotros en la forma de vivir que tuvo hasta ahora. Entonces es muy importante saber que esta incertidumbre que genera tanta ansiedad, ¿en dónde puede llegar a terminar? Muchas veces está la gente hipervigilante de la salud, tose uno y lo mira, o se da vuelta, y antes no éramos conscientes de nada de eso. Mira, ese va sin barbijo, mira aquel está sin guantes, entonces, y hay otros que no, que se han retirado socialmente, que se reclutaron en sus casas y que no quieren ni siquiera salir. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? A que nosotros tenemos que esta incertidumbre que está relacionada con esa ansiedad, ¿cómo podemos dominarla? ¿Cómo podemos desafiar y tratar de ver de cómo poder enfrentarnos a un cambio? En todos los cursos de liderazgo, donde uno se habla tanto del cambio, se entiende por cambio tratar de que afrontarlo de la mejor manera posible para seguir teniendo éxito y salir adelante. Eso es cambio en un liderazgo, en un líder, en una organización. Bueno, ahora lo tenemos que hacer en forma no solamente organizacional y como país y como sociedad, sino también en forma individual.
¿Y cómo se hace ese cambio? Ese cambio se hace a través de una transición que tiene 3 etapas. La primera etapa es una etapa en donde es aceptar el final. ¿El final qué es? El final es lo que nos está pasando, o sea, una pandemia en donde nos dejó con pérdidas, estamos sin socializarnos, muchos han perdido el trabajo, con desempleo, con una situación económica catastrófica. Entonces, eso es primero tratar de asimilarlo de alguna manera, y para eso lleva tiempo, y la transición significa un proceso interno psicológico. Primero hay que aceptarlo y después entrar en una segunda etapa que se llama zona neutral. Esa es la parte más incómoda, porque es tratar de adaptarnos a un cambio. ¿Y cómo lo hacemos para adaptarnos? Tenemos que ver, bueno, tengo esto, ¿cómo hago para seguir adelante? Por un lado, uno se tiene que fijar nuevas metas y nuevas formas de autocontrolarse para poder seguir avanzando, ¿sí? O sea, pierdo el empleo, ¿cómo sigo avanzando? ¿Qué es lo que sigo haciendo? Entonces, hay una etapa que es la última de la transición, que es alcanzar un nuevo comienzo. ¿Cómo alcanzo ese nuevo comienzo? Una vez que tengo todo esto más o menos en proceso, el nuevo comienzo va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera, a tener nuestro trabajo, a salir y sin importar si el otro estornudó o le pica el ojo, y ahora vamos a estar atentos a todos. Hay muchas estrategias para abordar estos problemas, obviamente la mayoría son psicológicas y yo no me dedico, pero sí tenemos que ver de qué forma aprendimos de lo perdido a poder tener un beneficio el día de mañana, porque esto no va a pasar en un mes, esto va a pasar bastante tiempo. Primero, ¿cuántos padres están en sus casas con sus hijos, educándolos y atendiendo el colegio? ¿Sí? Para algunos esto es un sacrificio, para otros es quizás una satisfacción. Entonces, la educación cambia. ¿Por qué? Porque volver al colegio no va a ser volver al colegio y hacer la fiesta de egresados, No, todo esto se va a tener que ir muy lentamente y en forma muy progresiva, avanzando muy de a poco. Por lo menos este año los chicos por ahí no pueden terminar el colegio en el colegio, lo van a poder terminar en sus casas. Hay que ver cómo progresa la pandemia. Sobre todo en nuestro país, cada país tendrá su forma. Pero también hay una cuestión en que afectó, como habló en el programa anterior el sexólogo José Luis Har, en donde él habló de un celibato forzado, en donde hay parejas que están juntas y que no se aguantan, hay parejas que están separadas y que se quieren ver, o hay parejas que ni se conocen y que tienen ganas de conocerse. Entonces, ¿las relaciones cómo serán? ¿Serán relaciones más estables? ¿Serán relaciones más sensibles? ¿Serán relaciones más auténticas? También hay algo que es muy importante y que yo lo noté, que es como una cuestión intergeneracional. Antes, los jóvenes ahora se preocupan por sus abuelos, se preocupan por la gente mayor, le llevan la comida, llaman a sus abuelos, ven si están bien. Los que están en geriátricos, ahí también están confinados y tuvieron muchos problemas. Los que están solitos en su casa, lo mismo. Entonces los jóvenes se sienten identificados porque ellos están viviendo encerrados como sus abuelos y también haciendo una rutina, todos los días haciendo lo mismo. Ya no van al club, no van a bailar, no se acuestan a las 5 de la mañana y hacen una previa. Entonces todo eso va cambiando y ya se va casi mimetizando, ¿no?, con las rutinas que tenemos todos los días. Por otro lado está el lado económico, en donde quedó como un estado de zombificación entre los bancos, las empresas, los trabajos, y eso hay que reestructurarlo de una manera en donde tenemos que seguir avanzando y tenemos que ver cómo lo avanzan. Eso lo tienen que decidir economistas, políticos, gobernantes, y nosotros somos parte de todo eso, somos parte de la sociedad.
Por otro lado también está recuperar obviamente la esfera cotidiana de las relaciones humanas, de estar, digamos, del transporte. Yo me voy a manejar mejor en auto, no voy a tomar por ahí el colectivo o el tren o por ahí el subte, porque hay mucha gente, por las dudas. Entonces la cantidad de autos en la calle se va a cuatriplicar. La gente por ahí no va a querer salir tanto, va a querer reunirse con amigos y que sepan que, bueno, que están en buenas condiciones de salud. Pero también hay enfermedades como de todos los años. Hay enfermedades como la gripe, como la neumonía. Hay pacientes que necesitan internarse porque son pacientes cardíacos, porque son pacientes que tienen otro tipo de enfermedades y que también no podemos descuidar. Entonces, esto es lo que nos genera una pandemia. Yo creo, estoy viendo bastantes preguntas, me gustaría, estuve leyendo un par y me gustaría focalizarme en una que acá tengo y que me dice, si llega a haber una vacuna COVID, ¿qué tiempo lleva para que esta vacuna esté en la Argentina? Si no llega, ¿hay un plan B? Bueno, es una pregunta bien interesante. Digamos, si se desarrolla la vacuna en todos los países hay una autoridad regulatoria, así como les nombré la FDA en Estados Unidos, acá tenemos ANMAT. ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y es quien aprueba los medicamentos para ser comercializados. ANMAT tiene sus tiempos y tiene que evaluar, ¿sí?, todos los datos de esa vacuna que viene al país y que se quiere comercializar. ANMAT tiene sus expertos para evaluarlo. ¿Y esto cuánto dura? Y en el mejor escenario, pongámosle 5 meses. Entonces la vacuna puede ser comercializada una vez que está ya a nivel mundial y en 5 meses, más o menos, ¿sí?, con tiempos bien favorables frente a nuestra autoridad regulatoria. Obviamente que después tiene que ir a la venta, y la venta significa qué población de riesgo ataco. Primero a la gente adulta, a los que están enfermos, para la población en general, ¿cómo va a ser? Si no llegara a haber vacuna, ahora les voy a contar por qué no puede llegar a haber vacuna, tenemos que ver cuáles son los medicamentos que pueden actuar. Y para eso el plan B están todos los otros ensayos clínicos que se están haciendo con todas las drogas que les nombré, con los retrovirales, con la hidroxicloroquina, con el tocilizumab, con todo eso para ver qué medicamento es el mejor. Esto es con otra, lo voy a enganchar con otra pregunta que está relacionada, porque dice, si no hay vacuna como el HIV y hay medicamentos que desarrollen como el HIV que puedan dar una mejor calidad de vida, ¿en cuánto tiempo esto ocurriría con el COVID? Bueno, esto es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que les quiero decir es este. ¿Qué pasa? El HIV... Primer brote, 1981, primera droga, ¿sí? No hubo vacuna, la gente moría en 18 a 24 meses, como mucho. ¿Y qué pasó? La primera droga, el AZT, ¿cuánto salió? En 1987 en Estados Unidos. ¿Cuándo vino a la Argentina? En 1994, o sea, de 1981 a 1994. Esa fue la primera droga que vino. No hay vacuna. Pasaron 36 años. No tenemos vacuna para HIV. Tampoco tenemos vacuna para dengue. ¿Qué significa? Que el HIV hoy tiene una mejor calidad de vida por la cantidad de drogas, porque sí, obviamente se estudió muchísimo. Se estudió la cantidad digamos, todas las drogas y se hizo como si fuera un combo. Entonces, apenas se diagnostica el HIV, el paciente tiene su droga, ¿sí? ¿Y eso cómo se logró? Con los test. Empezamos en 1987 con el Western Blot y hoy terminamos con los mejores test de HIV. Apenas sabemos que el paciente tiene HIV, empieza con el tratamiento. Y esto va a ser lo mismo si no llegara a haber una vacuna. Si no llegara a haber una vacuna, tenemos que cruzar los dedos y esperar que no haya un rebrote, porque si llega a haber un rebrote, lamentablemente todos los gobiernos van a tener que otra vez
hacer cuarentena, otra vez volvernos a encerrar y esperar que pase el brote, porque es así. Para finalizar, yo les quería decir que a pesar de tantos poemas y canciones que escucho en Facebook, que me encantan, porque bueno, soy súper sensible a todo, y que hablan con hermosas palabras que las personas cambiarán el mundo después de esta pandemia. Bueno, han pasado millones de pandemias, guerras devastadoras, quedaron en la historia, ¿sí? La gente, el ser humano, todos somos egoístas y no nos acordamos de los que pasaron, ni siquiera nuestros abuelos, por lo menos mi nono, que vino de la Primera Guerra Mundial. Entonces, nos olvidamos tan fácil porque somos tan egoístas. Entonces, acá está el valorar, el volver a decir, somos una sociedad, somos todos uno. O sea, tengo que cuidar a mi vecino, tengo que cuidar al que está enfrente. Y hoy, permítanme saludar, porque es el día de enfermería, a los enfermeros y enfermeras que ponen el pecho todos los días entre esta situación y que hoy los valoramos con aplausos a las 21 horas. No, hay que valorarlos económicamente también. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta nosotros que las cosas están perdidas? Cuando no las tenemos. Cuando se nos va un ser querido, cuando perdemos un empleo, bueno, ahí nos damos cuenta del valor que tienen las cosas. Una vacuna ¿nos va a cambiar la vida? Sí, nos va a cambiar esta pandemia, pero seguramente vendrá otra pandemia. Tenemos dengue, tenemos ébola, tenemos HIV sin vacuna, entonces hay un montón de enfermedades que todavía están. El tema es tener conciencia nosotros de lo que nos está pasando, ¿sí? Hoy, y que esto nos sirva de ejemplo para que tener un futuro mejor, de más responsabilidad, de valorar lo que tenemos, de valorar nuestros profesionales, la gente que trabaja día a día y pone el pecho para que todo el mundo esté bien. La vacuna quizás se está trabajando durísimo para que esté, pero es difícil. La medicación también se está trabajando muchísimo. Siempre va a haber, todas las pandemias tuvieron, digamos, entre comillas, su cura, o obviamente se tratan de controlar. Esta es una más y nos tocó ahora a nosotros en el 2020. Entonces, lo único que pienso que hoy el mundo está cambiando. No es por una guerra, no es por una bomba atómica, sino por un bichito así chiquito, descerebrado, que está en el aire y que nos puede matar a todos si no nos cuidamos entre nosotros. Muchísimas gracias a Tres Sin Límites, a Roxana, Milena, a Mirta por la invitación y espero que toda esta información les haya servido y bueno, la mejor de la suerte para todos nosotros. Un gran cariño y buenas noches.